ha ido funcionando bien, pues sigo indicaciones, no he faltado a nada, he estado trabajando bien con los acuerdos que había hecho. Bueno, ok. Pues bueno, bienvenidos una vez más a estos talleres sabatinos para ustedes, padres de familia. Y bueno, en nombre de Pinar del Bosque y de Ricardo Ballesteros, el día de hoy vamos a presentar un tema que me parece como muy interesante e importante para todas las familias, que es qué hacen las familias ante las recaídas. El día de hoy nos acompaña el psicoterapeuta Fabián Melgar. Les platico un poco de él. Él es psicoterapeuta gestalt humanista, egresado del Instituto Gestal de Cuernavaca, con especialidad en parejas y adicciones. Es técnico acupuntor con especialidad en psicología energética, participando en tratamientos de ansiedad y estrés. Y bueno, actualmente labora con la Fundación Pinar del Bosque en tratamiento de adicciones y psicodependencia. También ha colaborado en otras clínicas y en otras áreas de adicciones. Es licenciado en informática, administrativo y con especialidad en seguridad en redes. Pues bienvenido, Fabián. Es un placer tenerte aquí como ponente el día de hoy. Y bueno, pues son todos tuyos, tu público. Gracias. Muchas gracias, Marta. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias a Pinar del Bosque por permitirnos compartir esta ayuda a las familias, que es de suma importancia. Y el día de hoy hablaremos de qué es la recaída. Voy a compartirles unas diapositivas para ir hablando del tema. Bueno, como ya les había mencionado, la familia ante la recaída es el tema del día de hoy. Y primero tenemos que definir qué es una recaída. ¿Sí? Esto tiene que ver con regreso a patrones de comportamiento y pensamientos típicos de la adicción activa. También puede formar parte del proceso de recuperación. Esto es muy importante, porque esto nos quiere decir que una recaída es un retorno a niveles de consumo después de haber parado o disminuido el mismo. O también es el fracaso a intentar alcanzar objetivos establecidos por el individuo después de un periodo definido de tiempo. ¿Sí? Para considerarse que hubo una recaída, se exige que haya conseguido al menos 2 meses de abstinencia. Esta recaída es considerada una parte del proceso de rehabilitación y no el final del proceso. La recaída no significa que la persona haya fracasado, que no pueda recuperarse más adelante, sino todo lo contrario. Vamos a ir viendo estos pasos. El proceso de recaída puede ser detenido por propia iniciativa o por la intervención de personas que rodean al adicto y que sirven de apoyo. Esto es la red de apoyo que él llega a tener desde un padrino, un terapeuta, la clínica donde ha estado recibiendo tratamiento, algún amigo, algún familiar. ¿Sí? Y también es importante que veamos los síntomas de una recaída. Estos síntomas van a ser muy claros y pueden darse cuenta siendo observadores de nuestro familiar, de nuestro amigo, de la persona que conocemos que está en consumo. Y estos síntomas van a ser los pensamientos relativos al uso. Va a comentar en algunas ocasiones la necesidad de volver a consumir. El volver a lugares de riesgo también es uno de los síntomas de esta recaída. ¿Sí? Descuidar su plan de recuperación, el aislamiento con nuevas relaciones de recuperación, se vuelven irritables, presentan sentimientos de depresión y de ansiedad, resentimientos, se llegan a dar discusiones en el hogar o la familia, están a la defensiva constantemente cuando se tocan temas precisamente de su recuperación. Esto va a ser algo clave porque vamos a hacerles preguntas como ¿has estado yendo a grupo? ¿Estás tomando tu medicamento? Y van a estar a la defensiva, molestos. ¿Sí? Van a presentar insomnio e intranquilidad. ¿Sí? Van a tener preocupación excesiva por la seguridad financiera. ¿Sí? Los factores que condicionan una recaída es el mal manejo de emociones.
Esto tiene que ver con la depresión, la ansiedad, la preocupación, la culpa, la vergüenza, la timidez, los celos. Estas emociones son muy difíciles y muy complejas para ellos el manejarlas. Y entonces esto va a ser un factor que puede afectar o puede condicionar una recaída. El manejo de situaciones difíciles. Esto quiere decir compromisos o reuniones sociales, enfrentar malas noticias, algunas veces la muerte de algún familiar puede ser una de estas noticias, algún evento del trabajo también, iniciar o terminar una relación de pareja, enfrentar el hecho de que los amigos consumen, discusiones en el seno familiar. ¿Sí? Muchas veces llegan a preguntar, pero es que mis amigos llegan a consumir y no sé cómo manejar esta situación, no tengo otro grupo de amigos, ellos han sido mis amigos de toda la vida, son los únicos que me han apoyado en situaciones difíciles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro factor es el manejo de problemas físicos y psicológicos. Estos son el insomnio, los dolores físicos, problemas sexuales, enfermedades propias, enfermedades o muerte de familiares, como hemos comentado, diferentes miedos y sentimientos de soledad. ¿Sí? El insomnio de repente lo asocian con el consumo. Dicen, pues es que antes yo consumía y podía dormir muy tranquilamente. Ahora me estoy despertando en la madrugada a ciertas horas. Una vez que egresé de mi internamiento, no puedo yo con esta situación. Entonces, este problema, este manejo de los problemas, es importante atacarlos y revisarlos. Si bien no en la familia se puede hacer algo, recurrir a un profesional para poder ayudar al familiar y que la familia no tenga esta situación de estrés ante esta recaída o un posible factor de recaída. El manejo de consumo de sustancias. ¿Sí? Esto tiene que ver que cuando termina el trabajo, generalmente se iban al consumo. ¿Sí? Esto es algo en lo que se trabaja con ellos precisamente para que cambien sus rutinas de los hábitos que tenían normalmente. ¿Sí? Cuando tienen la bebida cerca, o cuando ve a las personas bebiendo, sus amigos, ya sea en el trabajo, familiares, en alguna reunión los fines de semana, ¿sí? O cuando los amigos ofrecen alguna bebida, ¿no? Cuando están de visita a ciertas personas o se reciben en la casa, por eso se les da la indicación de que es importante que no haya sustancias como el alcohol en casa para que no tengan este pretexto y no sea un factor para una recaída. El otro factor que condiciona sería el manejo del tratamiento. ¿Sí? Es importante considerar que es un camino largo para la recuperación, creer que progresa poco y que es más difícil de lo que imaginaba, creer que no va a ser capaz de vivir sin la sustancia, hay ausencia de metas, objetivos en la vida, intentan de nuevo consumir para valorar el autocontrol. Creer que la familia o el terapeuta no está ayudando también es uno de los factores en este manejo del tratamiento. Muchas veces dicen, pues es que ya no me sirve la terapia, ya no me sirve el grupo, mi padrino no me está ayudando, no me hace caso, hay una demanda excesiva de parte de ellos. Entonces, el mal manejo de estos factores de tratamiento va a poder condicionar una recaída. También es importante ver los mitos contra las realidades en esta parte de la recaída, que la familia entienda esto, ¿sí? Porque muchas veces no llegan a comprender muy bien cómo funciona esta situación. Entonces tenemos que, la recaída es un fallo en el tratamiento, esto es un mito, ¿sí? Por el contrario, la recaída es un error evitable, ¿sí? Puede ser utilizada para detectar los estímulos que no se conocían antes de. Otro de los mitos es que la recaída ocurre únicamente en el momento en que el paciente usa alguna sustancia. Y la realidad es que la recaída empieza días antes de que suceda esto, con los cambios de comportamiento como habíamos estado mencionando. ¿Sí? Otro mito es que la recaída de las personas solo ocurre cuando usa la misma sustancia. Esto es importante porque muchas personas llegan a cambiar su sustancia de consumo creyendo que pues yo no era adicto a esta sustancia, entonces puedo consumirla porque eso no me va a afectar. ¿Sí?
Entonces, una recaída va a ser cuando se ingiera alguna sustancia que altere el psiquismo del paciente. Esa es una de las realidades, a diferencia de que pueda consumir alguna otra sustancia que antes no lo hacía, que es uno de los mitos. Otro de los mitos es que la recaída es señal de poca motivación, ¿sí? Pues es que estaba poco motivado y por eso fue que recayó, ¿sí? Aún los pacientes más motivados tienen este proceso y es parte del proceso de prevención, que es un proceso que hay que poner mucha atención porque no es un proceso corto como muchos en algún momento llegan a pensar. La recaída anula lo que el paciente había conquistado, ¿sí? Se hace una estructura cuando salen del internamiento, de un plan de trabajo, y es importante que esta estructura se siga todos los días, ¿sí? Cuando llegue a ocurrir, es importante revisar qué del plan no funcionó, no hizo, cambió, modificó, que puede ser una señal donde tenemos que reforzar ante esta recaída, ¿sí? Otro de los mitos que es muy común, pues es que la recaída es un accidente inevitable. La realidad es que es previsible y también se puede evitar, ¿sí? Hay que poner mucha atención a las conductas que estábamos viendo anteriormente de nuestros familiares, nosotros como familia estar al pendiente de estas situaciones sin necesariamente estar en una actitud de codependencia. Ahora, ¿qué emociones vienen a la familia ante una recaída? Esto es importante, ¿sí? Como todo lo anterior, porque muchas veces el familiar no se voltea a ver o empieza a tener este tipo de emociones que hay que también saber manejarlas. No solamente la persona que ha recaído tiene que manejarlas, sino también el familiar, ¿sí? Estas son la ansiedad, el miedo, la tristeza, la frustración, el enojo, la culpa. Y lo más importante es reconocerlas en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Estoy teniendo ansiedad? ¿O realmente es un miedo? ¿O es una frustración? ¿Es un enojo? ¿Es una tristeza? O a lo mejor son todas juntas, ¿sí? Para esto hay procesos que van a ayudar a la familia precisamente a entender cómo manejar esta situación y poder ayudar a su familia. ¿Qué elementos tiene la familia ante una recaída? ¿Sí? Es importante entender que la recuperación de la familia del adicto es necesaria para sanar todo el núcleo familiar, ¿sí? La familia tiene que entrar en un proceso de ayuda para poder entender cómo funcionan en el núcleo familiar y poder ayudar desde esta parte de cómo estoy funcionando, que hubo una recaída, para poder modificarla y que no se vuelva a dar. O que es importante poder revisar que pueda yo mejorar para estar mejor ante esta recaída, ¿sí? La familia también tiene derecho a recuperarse. Hay que hablar aquí de la codependencia, ¿no? Esta se va a revelar de muchas formas. La adicción puede hacer que la familia oculte el problema, quizá no permitiendo a visitantes en el hogar o problemas, discusiones sobre la enfermedad entre miembros de la familia. Si las discusiones muchas veces decimos, pues es que hay mucha discusión, esto es algo malo, hay que poner atención a qué es lo que estamos discutiendo, qué es lo que estamos hablando, qué es lo que está detrás de esta discusión. ¿Es un enojo? ¿Es un miedo? ¿Es una ansiedad? Seguramente detrás de todo esto hay una emoción que hay que atacar, ¿sí? Otro problema relacionado a la codependencia se presenta cuando un miembro de la familia intenta controlar el comportamiento del adicto, ocupando su tiempo libre de tal modo que desatiende o impide que él o ella estén en contacto con alguna sustancia, ¿sí? Hay que tener mucho ojo porque nos estamos preocupando demasiado por los demás, estamos observando todo el tiempo de qué están haciendo, qué están dejando de hacer para que no haya o estén cerca de las sustancias. Ellos tienen indicaciones precisas y sí es importante que la familia esté al pendiente de ello, pero hay que ver que no estemos en una actitud de codependencia. La familia del adicto se va a ver afectada seriamente durante todo el periodo en el que fue desarrollando la adicción, ¿sí? Empiezan a recapitular toda esta parte de cómo fue que hice, empiezan la culpa, empiezan a querer culpar a algunas personas, valga la redundancia, empiezan a querer saber en qué hemos fallado,
Lo importante aquí es saber qué vamos a hacer a partir de este punto, de una recaída, de un consumo de primera vez, qué acciones tenemos que tomar como familia para ayudar a nuestro familiar. Al principio, el codependiente llega a obsesionarse de tal manera que quiere ayudar al adicto y que no sabe qué hacer. Hay que acercarse a personas que conocemos del tema, que estamos dispuestos a poder apoyar en diferentes maneras, que vamos a ver al final cuáles son estas maneras de apoyo, ¿no? Porque el desprendimiento emocional va a ser importante. Este mismo va a poder ayudarnos a permitir poner los límites ante una recaída de un consumo. También va a ser evidente que el codependiente solo puede ayudar si el mismo usuario, el mismo paciente que está en recuperación, está dispuesto a afrontar esta enfermedad que está afectando a toda la familia. Eso es un punto importante también a revisar, porque finalmente la necesidad de cambio debe de venir del paciente, la familia promoverlo y el usuario o el paciente aceptar esta ayuda. Los grupos de Al-Anon son parte de las indicaciones que se les dan a las familias donde se van a hablar temas donde las personas comparten experiencias de cómo han vivido todo este proceso y van a ayudarlos desde la experiencia de los otros para poder entender la enfermedad y el proceso de la recaída. Qué hacer, qué no hacer, cómo hacer en ciertas situaciones. Estos grupos son de suma importancia en el tratamiento, de suma importancia donde la familia tiene que entender qué hacer, cómo hacerle y también hacia dónde movernos para que nuestra parte codependiente de las familias sepan ayudar de una forma en donde el usuario se sienta no atacado, donde se sienta también comprendido, donde entienda que los límites son el camino que tiene que seguir y que le va a ayudar en este proceso de recuperación. ¿Sí? También existen los grupos para jóvenes que son Alatín. Estos grupos van a ayudar a los hijos, a las personas menores de algún adicto, donde pueden ellos también recibir información, donde pueden ellos incluso sanar este tipo de situaciones que les han afectado en el proceso de consumo de su familiar, del usuario, ¿sí? Un proceso de terapia individual. Esto es importante porque vamos a revisar lo que nos ha afectado. Habíamos visto en una diapositiva anterior cuáles son las situaciones que sufre la familia frente a una recaída. ¿Sí? El miedo, la ansiedad, la tristeza, el enojo, la ira, la frustración. Y este proceso individual va a ayudarnos precisamente a ir modulando la intensidad de cada una de estas emociones y donde podamos a poder hablar desde lo que sentimos, cómo lo sentimos, qué hay que hacer alrededor de estas sensaciones, de estos sentimientos, porque muchas veces la culpa se apodera de las familias, cada uno de los individuos empiezan a preguntarse, pues es que si yo no hubiera trabajado tanto, si yo hubiera puesto más atención, o qué fue lo que hice porque pues, le di tiempo, le di cariño, le di la mejor educación y ahora está sucediendo esto. ¿Soy yo el culpable? No lo soy. Esto nos va a ayudar el proceso de terapia individual nos va a ayudar justamente a enfocarnos en nosotros para poder estar mejor y poder ayudar en este proceso de recaída, ¿sí? El trabajo individual siempre va a ser de mucha ayuda tanto para el usuario como para la familia, porque al final este proceso nos va a ayudar a comprendernos, entendernos, saber que la enfermedad está ahí, saber que no va a desaparecer, a lidiar con esta sensación a lo mejor de frustración de que no va a desaparecer y esta pregunta, ¿no? De pues, si todo el tiempo va a estar enfermo, entonces, pues, ¿qué caso tiene seguir con este proceso? En realidad, este proceso va a ayudar a que tengan cada uno una mejor calidad de vida, tanto el usuario o el paciente como la familia, a que puedan afrontar juntos esta situación donde pues, se han afectado durante muchos años. El darle la mano y decirle, pues aquí estoy, apoyándote,
es un apoyo que tiene que estar constante, más no codependiente. Por eso el proceso individual va a ser fundamental. Porque en la codependencia, lejos de ayudar, vamos a hacer más daño. Nos va a manipular. Ellos tienen la habilidad de la manipulación muy desarrollada, de tal grado que pues, no nos damos cuenta cuando llegan a manipular. En el caso de las familias, escucho muchos casos, pues es que yo creí que si le daba un poco, pues iba a ayudarle, y me doy cuenta que no, entonces después ha venido la violencia, etcétera, etcétera. Entonces el proceso va a ayudarnos justamente a centrarnos en nosotros y a que podamos desprendernos de nuestros usuarios también en la medida que nosotros también querramos, ¿no? Esto es importante porque al final el terapeuta puede hacer una labor pues titánica, pero si yo familiar no quiero moverme de esa situación por las ganancias que estoy recibiendo, pues el proceso pues no es que no vaya a funcionar, sino que va al final a tomar un camino diferente por la decisión del usuario que está tomando el proceso de terapia individual. La terapia familiar va a ser también de suma importancia porque vamos a ir revisando cómo va desarrollándose, porque al final nos reportan ellos ciertas situaciones y después de algún tiempo creemos que el proceso va bien, pero la realidad es que con la familia hay peleas, hay discusiones, hay frustraciones, hay enojos y en la terapia familiar vamos a poder hablar de estos temas donde la familia puede evidenciar de alguna manera el comportamiento del usuario. ¿Sí? Justamente esto va a ser importante porque ahí es donde podemos prevenir una recaída al saber qué está sucediendo. ¿Sí? Porque yo con el paciente puedo estar frente a él, pero también me puede mentir. Puedo tener la capacidad y tengo la capacidad de identificar algunas situaciones, pero no todas. Entonces la familia va a jugar un papel muy importante porque nos va a dar el parámetro de cómo vamos a ir trabajando, hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo o hacia dónde tenemos que dirigir la ayuda del paciente. ¿Sí? ¿Sabes qué? Tu familia reporta esto, creo que es importante que regreses una semana a prevención, una vez que has concluido tu internamiento, para reforzar las áreas que son y que yo detecto son estas, estas, estas. Y como familia, pues también es importante que refuercen estas áreas. Entonces, la terapia familiar va a ser un apoyo también en esta parte de la prevención de recaídas, donde es un espacio limpio, estéril, donde podemos hablar de cualquier situación y que este espacio se mantenga de esa manera, ¿no? Que en los eventos que suceden en este espacio no nos los llevemos afuera, porque si no al final el paciente llega a crear resistencias, entonces dice, bueno, pues si me reclamó ahí y ahora me sigue reclamando, yo ya no voy a poder mencionar y entonces los focos de alerta de una recaída no los vamos a poder ver tan fácilmente y no vamos a poder prevenirlo. Y la familia va a entrar en una situación bastante complicada y compleja. Entonces, por eso es importante que el espacio de la terapia familiar sea estéril, puedan hablarse todos los temas sin temor alguno y se respete este espacio donde no se lleven estos temas afuera. ¿Sí? Pues esto es prácticamente las bases de lo que la familia puede ser en la prevención de la recaída de cada uno de los usuarios. Les acabo de mostrar información que es importante que ustedes tengan para que puedan darse cuenta en qué momento puede suceder una recaída, qué me va a pasar, porque muchas veces digo, bueno, pues va a pasar una recaída y qué me va a pasar a mí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues esta última plantilla nos dice qué son nuestras herramientas como familia a las que tenemos que recurrir ante una situación de este tipo. En las anteriores vimos qué son las recaídas, cuáles son los factores de riesgo, qué es lo que me va a pasar a mí y cómo tengo que manejarlo con estos procesos de grupos de autoayuda y mi proceso de terapia familiar e individual. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Quiero finalizar la presentación con esta frase de un poeta que se llama Rumi, que dice, tu tarea no es buscar el amor. Entonces, se las comparto para que la puedan leer todos ustedes. Y pues estamos abiertos a las preguntas si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Gracias, Fabián. ¿Alguna pregunta que tengan
los familiares. Si quieren abrir el micro o levantar la mano para darles la palabra. Yo solo una pregunta. Buenos días, soy Javier Herrera, saludos a todos. Mira, con Jesús, bueno, voy a cumplir ya el 5º mes de su tratamiento, sigo, pues voy bien, ¿no? Caí en un poquito de desesperación por quererlo obligar a hacer no ciertas cosas. Le pedí de favor que dejara de fumar y por la ansiedad que le da. Lo logramos casi una semana, pero pues a la semana otra vez volvió a fumar. Es bueno tantos parámetros que le estoy poniendo de no hacer esto, de hacer cosas, fijándole metas que hacer, pero a veces sí es un poco desesperante porque me dice que uno nada más, y habíamos acordado un acuerdo de una marca que quiere, pero ya definitivamente con Liliana lo vi, no es el momento, no va a ser posible ya, pero aún así logré solo una semana. Puede ser lo mismo que pueda caer en una recaída si yo le suelto un poquito ahora sí que la cuerda o la rienda. Ok, habíamos mencionado que uno de los problemas precisamente es que la familia va a intentar controlar el comportamiento del adicto todo el tiempo, ¿sí? Sí es importante que ellos tengan actividades, ¿sí? Pero también es importante que tengan un tiempo libre, no tampoco tan largo en el día, pero así a lo mejor una hora, ¿sí? En el espacio seguro, precisamente en casa, ¿sí? No ocuparle todo su tiempo yo, calendarizárselo, mira, a esta hora tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Ellos salen con un plan de vida, con un proyecto donde tienen una estructura, ¿sí? Y precisamente se les pide que la estructura que tienen en el internamiento la lleven también a su casa una vez que egresan, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que me tengo que levantar a cierta hora, tengo que hacer algunas actividades, ¿sí? Tengo que hacer ejercicio, tengo que organizar mis comidas, si estoy estudiando, pues los horarios de escuela, si estoy trabajando, pues los horarios de trabajo, si no estoy estudiando y no estoy trabajando, pues a lo mejor sí podría hacer algunas actividades que me mantengan ocupado, ¿sí? Pero sí hay que poner mucha atención en esta parte donde usted, en esta parte de codependencia, de no querer que haya esta recaída, está absorbiendo todo el tiempo de él, entonces él sí se va a sentir precisamente atacado, se va a sentir observado y sí es importante tenerlo observado, pero que no se sienta atacado. Sí, es una situación complicada porque sí hay que estar, pero no estar del todo. O sea, sí hay que estar vigilante, pero con cierta distancia, por así decirlo. Entonces, esto que usted menciona de la hamaca no necesariamente es cumplir un capricho. Habrá que revisar, ¿no? Precisamente cuál es la necesidad real de esta hamaca, pues nada más para descansar o simplemente me va a ayudar a tener un espacio diferente porque ya estoy aburrido de los espacios aquí dentro de la casa. Entonces sí es importante que tanto él revise en su proceso individual como usted qué es lo que está sucediendo y cómo está la relación. Les mencionaba del proceso de terapia familiar. Después de cierto tiempo que han egresado, es importante que también retomen alguna sesión familiar para poder hablar este tipo de situaciones y poder entender qué es lo que está pasando si yo no lo entiendo en la comunicación del día a día con mi familiar, ¿no? A lo mejor en este espacio el profesional me puede ayudar a identificar ciertas cosas que yo no alcanzo a ver y que él me está queriendo decir. No sé si responde su pregunta. Sí, ok, de acuerdo, sí. Pues ha habido bastante diálogo, mucho acercamiento y pues creo que ha entendido. Sí, fue un día crítico de esos que me sacó de mis casillas porque a fuerza me estaba presionando con esto y con esto. Dije, no, a ver, tenemos un compromiso, le hice una hojita con un compromiso de todas las actividades que tiene que hacer. Son 7, de la ropa, de su cuarto, de hacer, calentarse la comida, si agarra un plato lo tiene que lavar. Entonces, pero sí llegó un momento como que yo creo que ahí sí me pasé un poquito, entonces debo de darle un poquito más de libertad, porque sí como que ha perdido un poquito la disciplina, es lo que yo siento. Entonces es eso, entonces debo dejarle un poquito más libertad y pues bueno, ser más paciente, ¿no? Gracias
Fabián, sí, me queda Por claro. nada, señor. A sus órdenes. ¿Alguien más que tenga otra pregunta o algo que compartir? Adelante. Parece que el tema fue muy claro. Ya, Ya, ¿quién los- quiere? creo Ajá. que los papás de Brian quieren decir algo. De Julio Ortiz. Sí, Sí, los adelante. escuchamos. Los escuchamos, adelante. Buenos días a todos. Mi pregunta es, bueno, mi hijo acaba de ingresar a la clínica. Ahorita está en proceso de recuperación. Pues sí, los puntos que hemos visto ahorita, ahora sí los ha, enojo. Y pues sí, mi preocupación es, como él apenas acaba de ingresar, ¿qué proceso como padres podemos seguir? Ok. Pues sí, es difícil porque pues no encuentro las palabras ¿cómo se llama? Decir realmente cómo ayudar a mi hijo. Entonces, él tiene como 2 semanas que ingresó a la clínica y pues sí, apenas está en proceso de recuperación. ¿Cómo puedo ayudarlo? Ok, entiendo que pues, es difícil querer ayudar y no saber cómo. Yo precisamente les mencionaba que hay grupos de autoayuda para las familias. Estos grupos se llaman Al-Anon. Pueden buscar en internet grupos de Al-Anon. En estos grupos ustedes van a escuchar a otras familias contar su testimonio, hablar de toda esta parte del proceso, de cómo lo han vivido, las experiencias que han tenido. Y desde esta parte podemos aprender como familias a entender y saber qué hacer y qué no hacer en ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, sí los invito a que se acerquen a los grupos de Al-Anon. En este momento, por la situación que estamos viviendo del virus del COVID-19, pues no están sesionando los grupos de manera presencial, aunque en algunas ciudades el semáforo ya está cambiando y quizás empiecen a hacer, pero aún no creo que se vayan a abrir estos grupos, pero sí los pueden buscar en internet, en YouTube, este tipo de grupos donde les van a ayudar para poder entender esta parte, ¿sí? Otra proceso de ayuda va a ser la terapia de proceso de familia, ¿sí? La terapia individual de cada uno de ustedes, donde puedan hablar de todas estas sensaciones que están viviendo y que no saben cómo manejar, ¿no? Como la frustración, el miedo, la tristeza, la culpa, porque dicen, bueno, pues es que, ¿qué hago con todo esto, no? O sea, yo lo quiero ayudar, pero Sí, como yo no estoy bien, ¿cómo voy a ayudarlo? Entonces, es importante que se acerquen a un proceso de estos. En la fundación aquí ofrecemos este tipo de ayuda con un costo menor que puede ayudarles a ustedes para poder tomar e iniciar este proceso individual. Adicional, ustedes van a tener las terapias de familia con el internamiento, pero los grupos de autoayuda van a ser de suma importancia. Van a ayudar muchísimo a entender esta parte de la enfermedad, ¿sí? La información que damos nosotros cada 8 días en estas sesiones, los sábados en este horario, los miércoles a las 6 de la tarde que se están compartiendo también, van a darles también a ustedes información donde van a entender y van a poder saber qué hacer desde esta información y cómo actuar frente a esta enfermedad. Ok, gracias, Fabián. Bueno. Aquí hay una pregunta en el chat que dice, me gustaría tener a la vista la primera lista de señales que se muestran ante una posible recaída que está, parece como en tus diapositivas, en la segunda. Ok. A ver, les voy a mostrar nuevamente.
Creo que son estas los síntomas. Ujú. Sí, Estos son algunos síntomas que estuvimos copié mencionando. la segunda, pero no tengo la primera lista. No sé. A ver, me regreso al inicio. Primero hablamos de qué es una recaída. Ujú. Los síntomas de la recaída. Yo creo que es la primera. Ahí están los síntomas. Ujú. Sí, Pues habíamos hablado de estos pensamientos que van a estar viniendo una y otra vez, entonces es importante que estar uno al pendiente, ¿no? Porque es una situación que no va a desaparecer, estos pensamientos van a estar, el tratamiento va a ayudar a que estos pensamientos disminuyan, por supuesto, pero no van a desaparecer del todo, ¿sí? Los lugares de riesgo, ¿no? Como los amigos, las áreas donde normalmente se reunían, donde había consumo. ok, sí, era esa. Muchas gracias. ¿Ok? Esta es parte de la anterior también. Y tenemos los factores que condicionan una recaída. Ok, ¿alguna pregunta más? Sí, dice, ¿qué hacer si mi hija definitivamente no quiso seguir trabajando y prefirió irse? Necesito saber qué hacer para estar tranquila. El proceso individual va a ayudar mucho a esta parte, adicional al grupo de autoayuda, ¿sí? Entiendo que es difícil, sumamente difícil de entender que pues, le he brindado la ayuda y que no la quiere y que se está haciendo daño y que yo no entiendo cómo no puede darse cuenta del daño que se está haciendo en este consumo, en esta situación donde pues, ha padecido diferentes cosas. Entonces, primero tengo que trabajar personalmente, ¿no? Esto quiere decir nuevamente el proceso individual. En mi proceso individual puedo trabajar el desapego, en el grupo de la NON entender que si yo le di la ayuda, le brindé la ayuda, la apoyé y ahora su decisión es diferente, pues también tengo que respetarla, ¿sí? No es una situación sencilla, pero sí desde el trabajo personal podemos entender esta situación y trabajar esta situación de duelo, de dolor, de desapego. Hay una manita levantada que es la 1, 2, 3, 4. Si quiere marcar, si quiere hablar. Hola, buenos días. Hola. Eh, yo, yo nada más, pues van 2 ocasiones que veo angustiada un matrimonio y quiero compartirle un poquito de lo que mi esposo y yo hemos trabajado. Nosotros, somos pacientes de Fabián. Fui paciente tuya, Marta, y la verdad, yo les sugiero que todo lo que en la clínica les proporcionen, hagan caso. La ayuda de las terapias individuales y de pareja como papás nos pueden ayudar muchísimo. Los acuerdos como papás que lleguen a tomar son muy necesarios, son muy importantes, que nuestro hijo, nuestra hija nos vea seguros. Yo en lo personal viví una etapa muy insegura, muy temerosa, muy angustiante y poco a poco he estado superando. Aún ahorita con el encierro, pues hemos vivido situaciones muy difíciles, pero no dejarnos de nuestros terapeutas, ¿sí? Tanto los médicos que atienden a nuestros hijos, es muy importante. Deben aprovechar ustedes como pareja todo lo que les está brindando la clínica, porque en verdad es importante que tengan su terapia individual, que tengan su terapia de matrimonio y la reunión que tienen como, no sé si sea hijo, y parece que es hijo, ¿verdad? No se le da tampoco,
no importa la edad, pero la unión familiar, la unión de pareja, nos ayuda muchísimo. Las indicaciones que nos dan en la clínica son muy importantes. Lo digo, aunque porque yo no las he llevado a cabo al 100%. Mi hijo dice pues que no valió la pena haber estado ahí, pero mentira, porque mi hijo ahora se levanta, hace su recámara, arregla su ropa, lava sus trastes. Hay una parte en Al-Anon que le dicen que somos tan dominantes, porque yo sí soy una persona muy dominante, definitivamente me conocí así, y ahí te dicen, pues, ¿para qué te preocupas que tu hijo, te dan en una conferencia, ¿verdad? El señor Valadez, que es un excelente conferencista de Al-Anon, te dice, bueno, si tu preocupación es de que no arregla su recámara, pues cierra la puerta y él que se entienda. O sea, tampoco podemos estar tras de ellos porque la verdad no podemos ser tanto sargento, más que nada el ser así se le llama codependencia y debes de liberarte, deben de liberarse de esa codependencia. Yo a Fabián en lo personal, porque he tenido yo más terapias con él individuales, le agradezco porque me ha abierto los ojos, siempre está en forma de ayudarme. Ahorita con el encierro le marco, me escucha y la verdad, sigan las indicaciones, es lo único que yo les puedo recomendar. No se angustien, familia, no se angustien. Miguel puede decirles cómo yo viví todo esto desde un principio con mi hijo de 22 años. En ese entonces tenía 20, si no me equivoco, ya perdí la cuenta, pero las familias debemos tener más paciencia, más tranquilidad, no dormirnos, ¿verdad? Pero pues como dice Fabián, y lo han dicho muchos conferencistas ahí, esto no sana, se controla, y es lo que uno le pide a Dios nada más, ¿verdad? Que ellos puedan seguir de alguna manera el control, y uno como padre desapegarse un poquito de ellos y de la enfermedad. Es lo que puedo compartirles al matrimonio, y al que les sirva mi experiencia, pues ojalá la tomen en cuenta, pero sinceramente es muy difícil el camino. Debemos de creer en la religión que cada quien tenga, no perder la fe. Yo soy católica, la verdad, y yo en mi Dios cada día estoy más cerca, y es una parte que pues parece irónica, ¿verdad? Le agradezco a mi hijo que me ha acercado más a él, he aprendido más también de mi religión, pero esto no se trata de convencerlos, ¿verdad? De la religión, sino del tratamiento. Sigan lo que les dicen, la verdad, sigan lo que les dicen. Para mí es muy difícil, muy difícil, porque soy la que batalla más con mi hijo, pero dentro de todo siento que poco a poco, de alguna manera, he dejado ciertas circunstancias. He vivido una situación muy difícil con mi hijo, al grado de que se lo llevaba a la patrulla. Yo dije que se lo lleve, ¿verdad? Y se lo llevaron, pero se lo llevaron a pasear realmente, porque al rato ya estaba aquí. Pero ese momento para mí, que era tan apegada y tan codependiente de él, como que también lo sirvió, ¿no? Sirvió de que yo dijera, pues llévenselo, pues gracias a Dios, que una cosa chica, ¿verdad? Pido a Dios que no trascienda a otras situaciones. Él está ahorita estudiando, se ve aparentemente, repito, pero sí tiene sus altibajos. La doctora Basurto, para mí, también una excelente doctora que conocí ahí, porque yo fui recomendada por el psiquiatra de mi hijo, y terminamos atendiéndonos ya con la doctora de la clínica, que mis respetos, y Miguel Ángel. O sea, yo la verdad estoy muy agradecida con la clínica. Si es de que sigan indicaciones, y ojalá que sus hijos no lo vean más que uno lo hace por su seguridad, nada más, no por otra cosa. Es todo lo que les puedo compartir. Gracias.
Muchas gracias, señora Mari Carmen. Sí, pues si bien, como les comenté en algún momento, que el codependiente va a estar tan obsesionado con ayudar al adicto que va a necesitar apoyo para poderse enfocar en sí mismo, ¿sí? Esto es un proceso individual justamente para que inicie su proceso de recuperación. También será evidente que el codependiente va a poder ayudar solamente si él mismo está en recuperación, porque esta enfermedad va a afectar a toda la familia y si yo no estoy bien para poder ayudar a mi familiar, pues difícilmente voy a poder brindarle la ayuda que él me está pidiendo. Por eso la importancia de los grupos, del proceso individual y el proceso familiar. Muchas gracias, señora Mari Carmen, nuevamente. Únicamente paso mi experiencia. Es lo único, lo que yo he vivido, lo estoy plasmando por si alguien necesita un ejemplo de vida, pues ahí está. Gracias también a todos ustedes. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algo que compartir? Hola, ¿qué tal? Buen día, Fabián. Soy Lorena. Mi esposo estuvo en la clínica, tiene una semana que acaba de salir. Bueno, en cuestión de la recuperación y ese proceso, tengo por ahí una duda que no sé si sea válida. Él no quiere estar con la terapeuta de la clínica. Me dice, no, no quiero. Yo ya conseguí otra terapeuta, ya la tomó. No sé si esto sea válido, que empiece de nuevo. Yo he estado muy al pendiente también con la terapeuta, pero pues ahorita todavía no sé si es importante que tome las dos, la por fuera y con la terapeuta de la clínica. La otra es, yo tomo terapias por separado, por la misma situación de comprender lo de la adicción. Pero ¿qué se vale? ¿Qué hacemos? De hecho, ya también estoy buscando el grupo de Al-Anon para poderlo ayudar. Ya hay algunas opciones, pero no, yo lo oigo disponible. Lo oigo disponible de querer hacerlo, solo me dijo, bueno, si lo tengo que hacer con la terapeuta de la clínica, lo hago sin problema. Me dice, pero si podemos conseguir otra persona, adelante. Le digo, híjole, no sé ahí qué hacer, si es válido, no es válido. No lo sé, en este aspecto pues voy aprendiendo día a día a reserva del primer periodo que estuvo en la clínica, de toda la ayuda de ustedes, de los talleres, pero conforme va pasando el tiempo, bueno, yo lo veo ahorita tranquilo, lo veo bien, he estado muy al pendiente con todas las recomendaciones que ustedes hacen, pero pues me llamó mucho la atención, ¿por qué no quieres estar con la terapeuta de la clínica? Lo único que a mí me surgió es, empieza a buscar con la misma terapeuta que a ti te atiende, que te recomienda a otro colega para que lo pueda atender. Ya lo hice, pero es válido. Hola Lore, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Mira, la indicación sí es clara, que continúen el proceso. Conocemos ya de fondo cómo ha estado trabajando, precisamente por eso les indica que continúen con el mismo terapeuta. Si es válido cambiar, lo que yo te recomendaría es que sea una persona que tenga especialidad en adicciones, ¿sí? Sí, de hecho incluso me dio todo el currículum, me dijo que la chica trabaja en Oceanía, me dio toda la información y el terapeuta que yo tengo fue quien me lo recomendó. De hecho, así como han estado en la clínica, pues yo estoy al pendiente porque pues yo sé que mi paciente no siempre puede decir la verdad y al terapeuta les dice otra cosa. Entonces, yo estoy muy al pendiente con ella y le digo, sí, esto pasó, sus reacciones son estas. Entonces ella me dice, mientras tú me ayudes, sin problema. Pero, pues no sé, él de repente como que es muy renuente en esa situación. Lo ha aceptado, yo lo veo tranquilo, pero bueno, llevamos una semana, no sabemos qué más vaya a pasar. Ok. Sí, mira, también otra cosa que escuché es que le estás buscando grupo de Al-Anon. La indicación del grupo de Al-Anon es para las familias, ¿sí? Okay. Entonces, Al-Anon va a ser para ti, Alatín va a ser para tus hijos, si tienes hijos,
Entonces, Al-Anon puede ser también para algún otro familiar, no para la persona que ha consumido, no para el adicto, no para el enfermo, ¿sí? Él tiene que buscar su grupo de AA o de NA, que sería Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Tendrá que sesionar, pues creo que hay algunas sesiones que están haciendo de forma virtual. Entonces, sí, la indicación es que él lo busque. Y si cambió de terapeuta, pues mientras no deje la atención de terapia, está bien. Te sugiero también que en algún momento tengas sesiones familiares, no sé, después de 6 sesiones individuales que él esté manteniendo, para que pues tú puedas reportar en este espacio donde les mencionaba que tiene que ser un espacio estéril, donde puedan hablar libremente de las situaciones que están pasando alrededor de la familia y del consumo, para que él pueda trabajarlo posteriormente en sus sesiones. ¿Y en la terapia familiar, con qué terapeuta de los dos se toma o tiene que ser con alguno diferente? No, puede ser de preferencia con el terapeuta que está viendo a él, ¿sí? Ok, A tu paciente, perfecto. ¿sí? Porque sí te va a ayudar esta parte. Entonces, sí, acércate a los grupos de Al-Anon. Te escucho muy preocupada por toda la situación. Pues más bien hay que ocuparnos de la situación. Sí es No, importante. de hecho lo veo, yo, a diferencia como entró a la clínica, además, la verdad salió cambiado, salió con otro pensamiento, leo todo lo que escribió, incluso se trajo muchos ejercicios que le hicieron en la clínica y la verdad son muy buenos. El trabajo que realizaron en la clínica, a pesar de como un familiar lo acaba de comentar, pues de repente dice, no, es que esto no me gustó lo otro, yo lo veo cambiado, o sea, realmente ayudó, trae otra actitud completamente diferente. A mí de repente sí lo que me preocupa es qué hacer, por eso estoy tan pegada a todos los talleres que hacen, a las preguntas, al terapeuta, para reconocer de inmediato y saber en qué ayudar. Incluso también en uno de los talleres anteriores, pues yo me consideraba o un poco todavía un codependiente de él. Él demanda mucho, tenemos un bebé de 1 año, pero él me demanda mucho en tiempo. Entonces, he ido cambiando todo eso poco a poco, lo estoy trabajando con mi terapeuta, pero sí me llama la atención de, bueno, ¿cómo más puedo ir avanzando? Claro, ¿tu terapeuta también tiene especialidad en adicciones? No. Ok. Mira, se comenta esto porque justamente los que estamos en esta área de especialidad de adicciones, sabemos cómo es la conducta del adicto, a diferencia de quien no tiene la especialidad. Entonces, te Sería bueno recomendaría, cambiarlo. sí, exactamente. Perfecto. Ya sea que te recomiende alguno el terapeuta que tenía tu esposo o con el terapeuta que estaba teniendo a su esposo en la clínica, o que el que está atendiendo al que te recomiende algún colega que tenga especialidad en adicciones, porque justamente las conductas son muy claras y desde estas conductas nosotros sabemos cómo se comportan y cómo poder ayudar a la parte codependiente. Perfecto. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Tú atiendes también? Sí, también. Sí, después Después, puedes pedir. ¿nos podrías compartir tus datos? Sí, claro que sí. Puedes Muchas... llamar a la clínica y solicitarlos para que te los proporcionen. Perfecto, Fabián. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias. Ricardo, ¿tienes un comentario? Tienes la manita levantada. Sí, mira, yo quisiera comentarle algo a Lorena, bueno, a todos, pero en especial a Lorena. Yo les quiero como dar una parte del pensamiento de un paciente en recuperación. Para los que no saben, yo soy un adicto en recuperación, ajá, y desde ahí yo les quisiera compartir a todos ustedes, familia, que muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre vamos a estar buscando salirnos con la nuestra. Entonces, el estar cambiando de terapeuta, ¿sí?, no nos ayuda en lo personal, ¿sí? Yo en lo particular tuve momentos muy difíciles con el que en su momento fue mi terapeuta y muchas veces lo quise cambiar, ¿no? Pero al final del día hubo mucha gente, porque gracias a Dios he tenido mucha gente a mi alrededor que me han apoyado y me han ayudado y me hicieron ver que eso que me choca, o sea, eso que un paciente, o yo en mi caso como paciente decía,
que no toleraba del terapeuta, era porque realmente me estaba haciendo trabajarlo. Ajá. Entonces yo sí les pediría que por favor continúen con un solo terapeuta y que no permitan al paciente hacer cambios de terapeutas. No necesariamente tiene que ser con alguien de la clínica, ¿no? Pero sí que tenga especialidad en adicciones, ¿sí? Porque siempre vamos a estar, cuando empezamos con este tipo de cosas de decir, no, es que no me gusta, es que esto, es que lo otro, es porque realmente estamos trabajando algo que nos está haciendo mal a nosotros, ¿no? O sea, es lo que te choca, te checa. Entonces, realmente yo pasé por eso y de verdad que yo me aventé, no una vez, muchas veces, llegué, es más, incluso llegué con el terapeuta y le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir contigo. Y como a la semana o a los 15 días le decía, oye, ajá, porque sí, en mi caso, de verdad, creo, me siento muy afortunado porque tengo todos los terapeutas conmigo y todos ellos me han apoyado muchísimo y me han hecho ver este tipo de cosas, ¿no? Por eso yo se las quiero compartir a ustedes. De verdad que cuando estamos en esta negación de tomar terapias es porque realmente nos va a dejar algo positivo. De verdad se los aseguro y se los garantizo. Y la parte de que tengan especialidad en adicciones es sumamente importante porque yo he aprendido y me he dado cuenta, yo estoy estudiando psicología, pero aparte de eso yo aprendo con todo el staff de aquí de la clínica, he aprendido muchísimo y es sumamente importante que tengan especialidad en adicciones porque son los que se saben detectar perfectamente cómo somos nosotros en rehabilitación, de mentirosos, de manipuladores y de siempre tratar de salirnos con la nuestra. Entonces, es sumamente importante que el terapeuta que ustedes decidan realmente tenga especialidad en adicciones. Solo quería compartir eso. Muchas gracias. De hecho, incluso en lo que me di cuenta es que lo mismo que me decía o me explicaba Miguel acerca de mi esposo, sin preguntarle a la otra terapeuta, me dijo lo mismo, prácticamente la misma información. Y yo dije, bueno, podemos intentarlo. Yo decía, igual, yo podría cambiar ahorita que dice Fabián, cambiar de terapeuta con alguien que también tenga adicciones y dejar a mi esposo con la que está para poder identificar las cosas. O no sé si sea la mejor opción decirle, ¿sabes qué? Te quedas con tu terapeuta de la clínica y no podemos cambiarla. Pues lo ideal que te mencionaba es que como nosotros cuando están internados conocemos el proceso de cada uno, pues sería lo ideal que se quedara con quien lo estaba atendiendo. Perfecto, entonces para poder presionar por ahí. Muchas gracias. Y pues, más que presionar, es la indicación. Entonces, se les da incluso por escrito cuando tú firmaste el egreso, quien haya firmado su egreso, se menciona justamente que debe continuar el proceso individual. Entonces, es parte de las indicaciones, más que obligarlo, pues es la indicación que tiene que seguir y que es importante seguir estas indicaciones para la rehabilitación y prevención de alguna recaída. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir alguna otra pregunta? Yo nada más para complementar esta última parte que comentó Fabián, es importante porque los terapeutas de aquí de la clínica han estado 35 días, en el caso de su esposo Lorena, conviviendo todos los días con él. Ajá. Entonces se escucha, se ve el comportamiento, se ve todo. Entonces es un gran avance el que tienen los terapeutas ya de la clínica con los pacientes. Ajá. Entonces cambiar de terapeuta es como empezar de cero, ¿sí? Ya el trabajo que se ha alcanzado ahorita, ¿sí? Con estos 35 días, porque aparte en las juntas de staff hay una retroalimentación de todos, entonces es mucha la información que se tiene del paciente. Entonces, esa es otra ventaja de continuar con el terapeuta de la clínica, pero ya es su decisión y su elección. Solamente sí, nada más no es permitirle que deje su tratamiento. Muchas gracias. Ok, pues... A mí me gustaría... Sí, Martita. Yo soy Corina y mi paciente es Cris, mi hijo es Cris. Pues nada más igual también
comentar un poquito. Yo me recuerdo cuando mi hijo ingresó a la clínica y pues en realidad nos encontrábamos todos en la familia muy afectados. Y me recuerdo que alguien me dijo así como, ay, pues ahorita aprovecha para descansar, para date un tiempo tú. Y yo pensaba así como yo, era como más mi tristeza, eran mi preocupación, mi dolor de que mi hijo estaba pues consumiendo sustancias, en fin, sé que no es nada fácil, pero ya viéndolo hacia atrás, la verdad es que sí es cierto. O sea, ya cuando nuestro paciente está en la clínica, pues sí tenemos que darnos ese tiempo, descansar, porque cuando regresan a casa, bueno, en mi caso es diferente porque mi hijo está lejos, pero aún así, a pesar de la distancia, pues ya pues es otra vez enfocarnos en ellos y estar como con las pilas cargadas. Y sí, sí es importante lo que mencionaban del grupo de Al-Anon y también pues tomar terapia individual. Creo que eso sí es muy, muy importante. Si se pudiera familiar, ¿verdad? Pues mucho mejor. En mi caso, mi esposo por su trabajo y también creo que porque no está como muy consciente de lo necesario que es la ayuda, pues no la toma, pero yo sí he estado tomando terapia y me ha ayudado. A pesar de eso, tengo mis días bien, a veces muy difíciles y no es, lo vuelvo a repetir, no es fácil ni es como que la solución completa, pero sí ayuda. Sí ayuda, y pues también mencionan en el grupo de Al-Anon, ¿no? Si trabajas en ti y si mejoras tú, pues puedes ayudar un poquito más a la persona que, pues sí, a tu paciente o a tu familiar que está afectado con, con la adicción. Y pues también mencionarle a Fabián, yo ahorita escuchaba, ¿no? Y la verdad es que seguir las indicaciones, mi hijo sale hoy de la clínica. La verdad que a pesar de que estoy consciente que no puedo estar detrás de él, lo que decía al final, ¿no? Estar al pendiente, pero sin tampoco estar encima de ellos. Y y pues es una angustia que da, o sea, yo me siento, lo tengo consciente, pero mucha parte de mí, pues sí me genera intranquilidad, me genera angustia y también pues igual tenga que ver con que yo estoy lejos. No sé la verdad, si estuviera él aquí cerca, quizás fuera más fácil, quizás no lo sé, pero sí es así como difícil del proceso para nosotros también, los familiares. Sí, definitivamente no es un proceso sencillo, como bien menciona Corina, me dijo. Sí. Pues el proceso de Cris ha sido pues interesante porque estuvo el año pasado con nosotros, ahora regresó, entonces se ha podido trabajar en las áreas que él tiene que fortalecer precisamente para continuar con su tratamiento. Qué bueno que se ha acercado usted a los procesos de ayuda, de individual y de grupo de Al-Anon. Eso, pues la verdad es que ayuda muchísimo a cada uno de ustedes como familia. Las sesiones familiares podrán eventualmente darse, sea cuestión de que ustedes se organicen, agenden y puedan programar con el terapeuta de Cris este tipo de sesiones para pues, continuar con este apoyo hacia él y valorar cómo está funcionando él en esta parte del proceso post-internamiento. Entonces, muchas gracias por su participación también. Estamos a sus órdenes. Gracias, Fabián. Sí, yo creo que es la parte difícil para la familia es pues tener fe y confiar, ¿no? En mi caso, en el caso de mi hijo, y es pues difícil de decir, pero como ya tenía un año de sobriedad, puedes pensar como, bueno, pues deberías de tener más confianza, ¿no? O como ya deberías, como ya pasé por
ya pasamos por ese año donde él tuvo sobriedad, donde el proceso iba bien, pero al contrario de poder manejar esto mejor, ahorita siento que me da más, me siento más intranquila. Es algo, pues, complicado, ¿no? Porque a pesar que estoy yendo al programa o que estoy asistiendo a las juntas, a pesar de que tengo la terapia, y sé que tengo que tener fe y confiar, porque realmente no hay mucho más que yo pueda hacer, más que estar al pendiente, por supuesto, ¿verdad? O seguir las indicaciones que me den. Pero sí, en honestidad es bastante complicado. Muchas gracias por compartir y pues aquí estamos también para apoyarlo en el momento que lo necesiten en este proceso que no es sencillo, pero Gracias, que han Fabio. querido estar. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues no sé, ¿alguien más? Sino para ir cerrando, Ricardo. No sé si haya alguna pregunta más. Pues no, creo que no. Pues creo que sería todo. Pues muchas gracias a todos por estar escuchándonos y estamos a sus órdenes. Ya saben los Yo canales. ¿puedo opinar algo? Perdón, Sí. pero como que tuve regreso. Pues Sí. a mí van a decir que qué onda conmigo, ¿verdad? Pero Ricardo fue compañero de mi hijo y lo veo y me da la esperanza de que en algún momento mi hijo puede controlarse. De veras, Ricardo, felicidades. Te veo muy bien. Te veo otra persona completamente. Y de veras, el querer es poder. Y mis felicitaciones, de veras. Que estén muy bien todos, que Dios los bendiga. Gracias, señora Carmen. Saludos a don Vidal. Sí, aquí está escuchando. No sale en pantalla, pero está escuchando. Ya sabes que yo soy la habladora, la comunicadora. Que estén muy bien, de veras, muy bien, Ricardo. Que sigas adelante. Muchas gracias. Y sigo adelante por gente como usted que siempre está al pendiente y dándome fuerza para seguir adelante en esto. Muchas gracias. Dios te bendiga de veras. Y sigue por ti y por tu familia, que vale mucho. Adiosito. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar una vez más en esta reunión. Ricardo, gracias por este espacio y pues Fabián, pues también muchísimas gracias por toda la información que hoy proporcionaste a la familia. Y recuerden o recordemos, ¿no? que este proceso es de todos, no es solamente de la persona que está ahorita en contención, sino es un proceso de toda la familia. Y entonces a veces el propio familiar no quiere seguir trabajando en él, pues la responsabilidad de nosotros como familiares es seguir con nuestro propio proceso a pesar de que nuestra familia no quiere o no quiere salvarse o no quiere ayudarse. Nosotros tenemos que ayudarnos porque somos seres humanos siempre en crecimiento y a eso venimos en realidad a esta vida, a aprender, a crecer y a ser cada vez mejores seres humanos, ¿no? Entonces, pues qué mejor que empezar a hacerlo desde nosotros mismos y desde nuestro lugar. Muy cierto, Martita, muchas gracias. Muy cierto lo que acabas de decir. En lo personal yo te lo agradezco. Gracias a ustedes. Bye. Y bueno, pues la semana que entra tenemos un tema bastante interesante, se llama borrachera seca y se trata de como todas esas características que se tienen, aunque no sigan consumiendo, hay ciertas características conductuales que ahí nos siguen persiguiendo un poco, no solamente a la familia, sino evidentemente al familiar, y es importante que lo tengamos muy claro, ¿no? Y podamos detectar estas conductas que son definidas como borrachera seca. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos acá.
Y nos vemos, recuerden, el miércoles a las 6 de la tarde con otro tema y el sábado que entra a las 11 de la mañana. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Buen fin de Ricardo. semana. Gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Gracias, Marta. Gracias a todos. Gracias, Marta. Que tengan buen Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Todo, que tengan un buen fin de semana. Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, Marta. De Gracias nada. a todos. Buen día. Al ratito. Gracias, buen día.